Vamos a ver la palabra entonces en Hechos de los Apóstoles 2, 37 al 40. ¿Todos tienen, hermanos? ¿Vio si hay algún amigo que no tiene la Biblia? Compártale entonces. Bueno, Dios mediante, les cuento que hay que estar orando el día 26 de mayo. Dios mediante habría bautismos en el nombre de Jesucristo. Sí, bautismo en el nombre del Señor Jesús. Todos estemos orando para el día 26 de mayo, Dios mediante. ¿Qué dice así? Al oír esto, se compungieron de corazón y vinieron a Pedro y a los otros apóstoles. Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Muy bien, ese bautismo, como algunos han dicho, ¿es para los judíos o para quién es? La respuesta es en el versículo 39. Porque ¿cuántos bautismos bíblicos hay? 1, 2, 3, 4. Un Señor, una fe, un bautismo. Significa no, que a mí me bautizaron. No. Un bautismo bíblico. Entonces dice el 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, todos juntos. Y con otras muchas palabras testificaba, les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así los que se bautizaron fueron 3.000 en ese día. Le voy a pedir a mi esposa que nos dirija al trono de la gracia en esta hora. Señor de la gloria, en este momento invocamos tu nombre, que es sobre todo nombre, y te rogamos que tu palabra corra, Señor, en esta mañana y sea glorificada. Señor Jesús, derrama de tu poder, de tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, conforme a tu voluntad. Santifica, Señor, mis labios, unge nuestros oídos, santifica nuestros oídos con tu Espíritu Santo. Toma mi vida en esta hora, Señor, en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermano, entonces. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bueno, en la iglesia primitiva, y esto tiene el título en esta tarde, en esta mañana, la iglesia primitiva, esperanza, esa es la pregunta, esperanza de pronta salvación o en la nueva generación. Esperanza de pronta salvación o en la nueva generación. Hoy nosotros tenemos una esperanza, Si no tuviese usted esperanza, ni de broma estaba sentado en esta mañana, porque, como dice la palabra, si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Porque si lo vemos ya no es de esperarlo. Pero entonces esperamos y tenemos la esperanza en que el Señor redima nuestra alma, y que el Señor nos transforme y seamos levantados, que el Señor venga a buscar la iglesia, aleluya, a la cual pertenecemos como el cuerpo de Cristo. Pero también la palabra nos muestra es que si morimos en Cristo tenemos una esperanza de resucitar con Cristo. Esa es la palabra: los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con Él para recibir al Señor en las nubes y estar para siempre con el Señor. Esa es nuestra esperanza. La esperanza no avergüenza, pero la esperanza en la pronta salvación o en una nueva generación. Porque en la vida, en el diario vivir, en la sociedad, nos damos cuenta que muchas veces los humanos, la humanidad, va avanzando y entre nosotros mismos se van muriendo personalidades. Ayer mismo murió el político del PSOE de Rubalcaba. Se van muriendo personajes, se van muriendo alrededor nuestro, de pronto algún familiar ya no está. Y como que vamos envejeciendo también, los días van pasando, y a veces se pone la esperanza en las próximas generaciones. Incluso uno se frustra en la vida por decir: yo no lo alcancé, pero la generación que me sigue, mi hijo, va a conseguir lo que yo no conseguí, y va a tener y vivir como yo no viví. Y vamos como dejando legados para los demás, para que los demás vivan lo que nosotros no hemos vivido. Porque aquí yo sé que hay muchos padres sacrificados por sus hijos. Y
sí, que se han sacrificado por sus hijos, pensando en la nueva generación, pensando en los que vendrían. Pero la esperanza de la pronta salvación o la esperanza en una nueva generación. La palabra, lo que vamos a ver en esta hora, nos muestra que la iglesia, al haber recibido la promesa del Espíritu Santo, la iglesia primitiva, pudo haber entendido o interpretado el regreso inminente del Señor Jesucristo. ¿Qué creen ustedes cuando en el día de Pentecostés fue derramado el poder del Espíritu Santo y esa promesa se cumplió de parte del Señor Jesús? Pudo haber interpretado la iglesia primitiva el regreso inminente del Señor Jesucristo, habiendo recibido la promesa del poder del Espíritu Santo. ¿Cuál sería la respuesta? Sí, el Señor lo mandó, el Señor lo confirmó, el Señor derramó su Espíritu Santo en la iglesia. Entonces, vivían junto a una generación que rechazó al Señor. Hemos leído en el pasaje que dice Pedro, con estas muchas palabras testificaba diciendo y exhortaba: ser salvos de esta perversa generación. Pedro decía: ser salvos de esta perversa generación. Así que vivían junto a una generación que rechazó al Señor. Segundo, los días fueron pasando, pero el Señor no regresaba. Tercero, comenzaron a suceder cambios que al parecer no se los esperaban. Cuarto, ¿por qué no hubo en ese tiempo registro de la obra y vida de Jesús de modo escritural? Y por último, lo vamos a ver, esa generación que conoció al Señor durmió en el Señor. Alabanzas al Señor Jesús. Nuestro Dios sí cumple las promesas, nuestro Dios sí cumple las palabras, pero a veces los mismos creyentes no entendemos el plan salvífico del Señor, no entendemos el plan de salvación del Señor. Nos cuesta comprender cómo el Señor procede y obra, porque nuestra mente es finita. Si no hay una capacidad sobrenatural dada por el poder del Espíritu Santo, no habría la revelación del nombre, no habría la iluminación para comprender la Escritura. Todo proviene de Dios y no puede recibir nada del hombre que no le fuera dado del cielo. Y si en esta mañana usted está aquí entendiendo algo de la palabra de Dios, no fue por su mérito, no fue por mi mérito, fue porque el Señor abrió el entendimiento para comprender. Dense aplauso a Cristo en esta mañana. Gloria a Dios, está aquí. Gloria a Dios. ¿Cómo estás aquí? Vivían junto a una generación que rechazó al Señor. Y yo veo a Pedro, que había sido de pronto un hombre impulsivo, que había sido un hombre de pronto que se dice de vulgo, a lo mejor no era tan elocuente como Apolos, pero sin embargo estaba ahí como líder delante de la iglesia, y el Señor había dado a él autoridad diciéndole: tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y veo a Pedro convencido de que el Señor, que se le había ido 10 días antes, porque ellos, no me digan, hermano, que no lloraron, cuando en el monte de los olivos, estando el Señor con ellos, comienza a levantarse el Señor, gloria a Dios, comienza a levantarse el Señor y a separarse de ellos, y ellos empiezan a mirarlo, y de pronto una nube lo tapa al Señor y se lo lleva, y ellos se quedaron mirando al cielo del Señor, separados de su Señor, separados del Señor Jesucristo. Y creo, aunque la Biblia no lo registra, que comenzaron a brotar las lágrimas, porque cuando uno es separado, no sé si alguien fue separado de un familiar de pronto alguna vez, de una persona que ama. Cuando la persona que ama se separó, comenzaste a sentir dolor, a llorar, a experimentar esa lejanía y pensar de pronto si volvería a volver a estar juntos. Y de pronto ellos están así mirando al cielo y veo yo que están como una tristeza, y se acercan los ángeles diciéndole y confortándole: ¿por qué miráis al cielo así? Así como le ha visto subir, así mismo volverá. Dándole al Señor esperanza.
Alabanzas al Señor Jesús, porque Jesús es el autor y consumador de la fe. No hay otro que pueda generar esperanza en el hombre que el Señor Jesucristo. Oh, hermano, no ponga tú la esperanza en el dinero, no ponga la esperanza en un trabajo, no ponga la esperanza en ninguna vanidad de la tierra, porque todo pasará. Todo va a pasar aquí. Oh, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Pero nosotros, hermanos, andamos por la fe. Caminamos, peregrinamos por la fe en el Señor Jesucristo. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Y vivían junto a una generación que rechazó al Señor. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Oh, esos mismos que de pronto le recibieron allá en la entrada triunfal, después son esos mismos que de pronto están allá en el Vía Crucis. Allá en la pasión de Cristo se le dice, allá en el Vía Crucis rumbo al Gólgota, escupiéndole y gritándole. Y Pedro lo sabe. Oh, Pedro lo sabe. Pedro sabe que los romanos fueron brutos, eran hombres brutos, corpulentos, brutos, toscos, violentos. Atacaron al Señor, se burlaron del Señor y hicieron como dice, burla y escarnio de Cristo. También sabe Pedro que los fariseos, duros en su rigidez, al Señor no lo recibieron, se quedaron en esa hipocresía de la religión nada más, y el Señor, Dios Todopoderoso, frente a ellos, la verdad venga delante de ellos, y ellos negando la verdad de Jesucristo. Y sabe también Pedro que la generación que recibió al Señor le rechazó. Por eso dice, ser salvo de esta perversa generación. Y Pedro es consciente, o de pronto entiende, que esos mismos contemporáneos que rechazaron al Señor son dignos de castigo por haberlo rechazado. Eso es lo que entiende él. Y de la pregonación del Evangelio es, después de explicar el Evangelio y mostrarles que hay que morir, hay que ser sepultado y hay que resucitar juntamente con Cristo, entonces ahora el mensaje es ser salvos de esta perversa generación. Perversa generación, porque no conocieron el día de su visitación, porque Dios estuvo en carne en la tierra y no fueron capaces de valorarlo. Algunos recibieron solo por la comida que daba, algunos solamente recibieron sanidades y se fueron y nunca regresaron. Entonces, para Pedro, convencido, el Señor viene pronto a levantarlos, el Señor viene pronto a estar con ellos. ¿Por qué? Porque la generación para Pedro es perversa. Pero queridos hermanos, que si Pedro viniese hoy, a los días que nosotros vivimos, a los tiempos donde tú y yo, nosotros vivimos y compartimos la tierra, se rasgarían las vestiduras de ver lo que nosotros vemos con nuestros propios ojos. Porque hemos llegado al extremo de la degradación de los hombres. Lo estamos viendo nosotros, la homosexualidad. Estamos viendo la perversión, la violencia, la droga, todo eso, la destrucción, la guerra. La estamos viendo en este tiempo. Se está cumpliendo toda la palabra. Cuando venga el Señor habrá guerras y rumores de guerra. Se enfriará el amor. Y serán como los días de Noé. Así será el día de la venida del Hijo del Hombre. Lo estamos viendo nosotros. Estamos viendo una generación perversa. Pero nunca se le pasó por la mente de pronto a Pedro que tanto se iba a trasladar en el tiempo el mensaje del Evangelio. No sabía Pedro que había naciones del otro lado del continente como Ecuador, como Costa Rica, como Nicaragua, como Uruguay, como Colombia. No sabía Pedro nada de eso. Solo sabía que él tenía una esperanza. Solo sabe que él tiene una esperanza y cree que esa esperanza, el que le habló a él, es fiel y verdadero. No sé si puedes dar un aplauso fiel y verdadero en esta mañana. Está aquí y lo que él dice lo cumple. Santo tu nombre, Señor Jesús. Sé salvo de esta perversa generación. La invitación a que sean salvos, parece que Pedro y la iglesia sienten ser separados inminentemente. Pedro siente ser separado del mal inminentemente. Sabe Pedro que va a tener un encuentro con Jesús y lo siente inminente. ¿Por qué? Por el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo. Pedro dice, el Señor cumple su palabra. Sin temor predicaron entonces. Abrieron la boca donde sea, porque dijeron,
el Señor ya viene por nosotros. Y cada día que se levantaban pensaban, hoy viene el Señor. Y hoy otro día, hoy viene el Señor. Y el otro día, hoy viene el Señor. Sin quitar la fe en Cristo, sin ni siquiera variar en cuanto a la fe. A su nombre la gloria. Pero resulta que hay cambios. Comienza a haber sucesos en la iglesia y un movimiento que comienza a dar. Ellos de pronto, como le dijeron a él en Hechos 1, capítulo 7 y 8, diciéndole, Señor, restaurarás en este tiempo tu reino. Restaurarás en este tiempo. Abra su Biblia en Hechos capítulo 1, versículo 7. Dice el 6 y 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos tenían la esperanza de que ahora, en ese mismo momento, fuesen librados ¿de qué? De ese imperio romano que los tenía cautivos. Recuerden que el contexto es que los israelitas están bajo el yugo romano. Están siendo, como se dice, tributados por los romanos. Tenían que pagar su impuesto a Roma. Estaban siendo, como quien dice, utilizados como esclavos. Estaban siendo degradados por los romanos y gobernados por ellos. Así que ellos piensan que la liberación es una liberación terrenal, una liberación física. Que lo que van a ser librados es de ese yugo opresor de los romanos. Ellos están seguros que es eso. Y dicen, restaurarán en este tiempo tu reino, Israel en este tiempo. El Señor le dijo, no os toca a vosotros saber cuáles son las sazones o los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. Pero luego le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y no se dieron cuenta de lo que les dijo, pero me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, se expandió, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya le estaba diciendo el Señor que el Evangelio iba a ser trasladado hasta lo último de la tierra. Y que no solamente iba a ser para los israelitas, sino que dijo Samaria y a toda la tierra. A su nombre le damos gloria. Gloria al Señor Jesús. Pero bueno, dice, aparece la persecución. En el Hechos capítulo 3, Pedro se va a orar junto a otro discípulo Juan, y se van a orar a la hora tercera, si no me equivoco, la hora tercera era, ¿no? O las 3 de la tarde, la hora novena, las 3 de la tarde, se van a orar al templo. ¿Y qué sucede? Hay un hombre en la puerta, cojo de nacimiento, y ellos no tienen plata, no tienen dinero, no tienen dinero. O uno diga, hermano, yo no puedo ser, quiero ser cristiano, pero quiero ser rico millonario. No desvirtúe el camino del Señor. De pronto el Señor le puede dar, pueden venir vacas gordas y vacas flacas. Lo importante es estar con Cristo. A ver si vamos a andar con ¿cómo se llama? El Evangelio de la prosperidad. Sea rico, tenga, usted gane naciones, convierta este billete en 1000. No, Señor. Sálvese primero. Arrepiéntase y sálvese primero. Y luego entonces de pronto Dios le puede dar algo, pero Él no guiará más allá de la muerte. Lo de la tierra se quedará acá. Demos gloria al Señor Jesús. Sucede entonces que ora entonces Pedro por ese hombre y le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y saltando entró al templo. Comenzó una persecución. Le prohibieron enseñar en su nombre. Comenzaron a ser perseguidos por predicar y enseñar en su nombre. Lo registra la Biblia, capítulo 4, capítulo 5 del libro de Hechos. Luego entonces vemos que Felipe llega hasta los gentiles, hasta los samaritanos, 7 años después. Han pasado 7 años y Felipe llega a los samaritanos, a los llamados cerdos, despectivamente esos que se mezclaron con paganos, esos que se mezclaron con gentiles, no son dignos de ser llamados judíos, y se fueron para allá. Felipe se fue y el Evangelio llegó a ellos. Fueron bautizados en el nombre de Jesucristo y recibieron el don del Espíritu Santo también. Aleluya, demos gloria a Dios. Sucede en el capítulo 10 que llegan a la casa de Cornelio. Y de acá hay una representación en la casa de Cornelio y todos los que estaban ahí en su casa vestidos como europeos.
vestidos como europeos. ¿Y qué estaba? O sea, la relación entre israelitas y europeos y gentiles, ¿cuál era? Estos son pecadores, ni se junten con los gentiles. ¿Por qué? Porque para ellos eran pecadores. Demos una alabanza a Jesús. Demos una alabanza a Jesús. El Señor tenía un plan de salvación desde el principio para toda la humanidad. ¿Dónde apareció el Señor? Galilea de los gentiles. La ciudad sentada sobre el mar, gran luz le resplandeció. ¿Dónde apareció el Señor? Galilea de los ¿qué? De los gentiles, por allá, los que viven alejados de nosotros los israelitas, que somos bien santos. A su nombre la gloria. No se esperaban ellos que la salvación no solamente fuese para los israelitas, sino que se abre el abanico y la salvación ahora está alcanzando a todas las naciones, comenzando desde este primer italiano que se convierte, Cornelio y su casa. Tenemos una alabanza a Jesús. Hay cambios, aleluya. Y de pronto aparece el máximo perseguidor de la iglesia, que se llama ¿cómo? Pablo. Saulo de Tarso, desde entonces máximo perseguidor de la iglesia, se convierte al Señor y comienza a predicar el evangelio después de 3 años de estarse aguantando, y comienza a ser el gran misionero que Dios usa para llegar a toda Asia y hasta Europa. Y el Señor no viene, y el Señor se retrasa, y hay cientos de iglesias que se van abriendo mientras ellos siguen esperando al Señor Jesucristo. Las iglesias de los gentiles crecen más que la iglesia de Israel. La iglesia de los gentiles supera a la iglesia de Israel, de Jerusalén. Y ahora la iglesia grande no es la de Jerusalén, sino que la Antioquía es la iglesia más grande. En Siria, ahí la iglesia es grande, ahí hay maestros, hay pastores, hay gente que sirve al Señor en muchos ámbitos. A su nombre le damos gloria. Las cosas van cambiando, pero ellos siguen teniendo la esperanza de que el Señor venga mientras ellos están vivos. Alabanzas a Jesús. Pero los días pasan y el Señor no viene. Ellos están perdiendo su vigor y el Señor no viene, porque ellos esperaban entonces en vida que el Señor venga a buscarle. Pero ¿por qué recién en el año 55 se escribe el Evangelio de San Marcos? Porque el primer evangelio que aparece está fechado en el año 55 después de Cristo. 55 después de Cristo. ¿Por qué tuvieron ellos, o por qué sintieron escribirlo después de casi 25 o 30 años desde que el Señor había sido resucitado? ¿Por qué tanto tiempo pasó? Vamos a verlo en esta hora, Dios mediante. Gloria al Señor Jesús. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a ver por qué ellos no escribieron hasta el año 55 como para registrarlo. Porque la enseñanza del retorno de Jesús estaba vigente, pensando de que en cualquier momento vendría el Señor a levantarlos. Pero notemos nosotros en 1 Corintios 15, del 1 al 4, ahí tenemos un antecedente de parte de Pablo. 1 Corintios, recuerden que estamos en la escuela dominical todavía. 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 4. Pablo escribe en esta carta, y analicemos entonces por qué no se había presentado un registro escritural de la vida de Cristo, y qué era lo que se trasladaba de creyente a creyente. Dice así Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Cuántos han creído en vano acá? Ninguno, ¿no? Gloria al Señor, no hemos creído en vano, hermanos. Y dice así, ahora atiende el 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que apareció al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego dice que apareció a Cefas, después a 12, después apareció a más de 500. Pero la pregunta es, ¿en dónde se registra que a Pablo se le traslada el evangelio?
¿En qué momento viene la traslación, por decirlo, del Evangelio a Pablo? No vino por un modo escritural, porque estamos viendo que Pablo dice, yo les he predicado lo que asimismo recibí. Y si citamos más o menos o centralizamos un poco en qué año aproximadamente Pablo recibe el Evangelio, es en el momento de su conversión. Es en el año 36 después de Cristo. Preste cuidado con la fecha. Año 36 después de Cristo, cuando va rumbo a Damasco y cuando se encuentra con un mensajero de parte de Dios que se llama Ananías. Año 36. Pero ¿cómo le pasó el mensaje salvífico de salvación? ¿Cómo se lo trasladó? Se lo trasladó de manera verbal. Porque yo mismo he predicado lo que así mismo recibí. Que Cristo murió, resucitó y fue sepultado. Entonces, ¿cómo lo recibió el Evangelio? Le hablaron. Ananías le contó, mira que Cristo murió, fue sepultado y resucitó por nuestros pecados. A su nombre de gloria. ¿Me siguen, hermanos? ¿Por qué es interesante esto? Porque no estamos hablando de que hay un registro bíblico, entre comillas, una Biblia. No estaba escrito el Evangelio de San Marcos. Los evangelios siguientes fueron posteriores, años 60 y año 95 de Juan. No había un registro escritural entre los hermanos. Solamente era que el que se convertía se le explicaba, se le predicaba. Y el que creía en vida, ¿sabe lo que pensaba? Ahora mismo viene el Señor. ¡Maranatha del saludo! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡El saludo en vida! Por eso no había necesidad, entre comillas pensaban, no hay necesidad de registrarlo escrituralmente. ¿Sabe por qué? Porque Cristo viene, me vas a llevar de aquí. ¡Cristo viene! ¡Oh, la esperanza era viva! No había duda ninguna. Alabanzas a Jesús. ¿Cómo lo notamos esto? Porque la primera carta escrita cronológicamente, el primer registro bíblico es la carta de Tesalonicenses, y Pablo nos muestra ahí. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y Pablo nos muestra qué es lo que está predicando, qué esperanza es la que tienen. Alabanza a Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, nos muestra claramente en qué se basaba el mensaje apostólico, qué se basaba, o en qué basaban el mensaje apostólico como final, como conclusión del mensaje. Antes de hablar de los evangelios, antes de hablar de la vida de Cristo, escritural, sino solamente predicada de oído a oído. Y la esperanza está revelada aquí. Miren lo que dice Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los que no tienen, que dice, esperanza. Como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Y dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Mira lo que dice Pablo, que nosotros que vivimos, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta? Pablo no está planeando en vida encontrarse con el Señor. Dice, nosotros los que vivimos. Hoy no sé qué esperanza tienes tú. ¿Cómo esperas encontrarte con el Señor? Yo sé que nos ha llegado después este mensaje, pero yo espero en vida encontrarme con el Señor. Yo quiero que me ocurra en vida. Oh, no dejando para mañana que ocurra nada, sino que uno quiere estar con el Señor. Por lo cual decimos esto, palabra del Señor. Nosotros que vivimos, dice Pablo, aunque habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y también con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice de nuevo, luego nosotros los que vivimos. ¿O se da cuenta de la esperanza de Pablo? Nosotros los que vivimos. Yo no sé si tienes esperanza en esta tarde, o estás pensando, a lo mejor me voy a comer a una más tarde, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, la iglesia tiene una esperanza viva. Que el Señor venga a sacarla de aquí. Aunque no calculemos nosotros, con la familia o con nuestros parientes, no lo podamos calcular. Pero estando en vida,
La esperanza nuestra es que el Señor nos saque de aquí. Que se termine el dolor en este cuerpo. Que se acabe las tentaciones. Que se termine el ataque del enemigo. Que se termine. Donde no habrá más llanto, no habrá más dolor. Oh, no sé si quieres ir para allá con Cristo. No sé si sientes ir para allá con el Señor. Donde no hay judío ni griego, libre ni esclavo, ni hombre ni mujer. A su nombre le damos gloria. Denles alabanza a Jesús en esta mañana. Entonces Pablo aquí, en esta primera carta registrada en el año 49 antes de Cristo, después de Cristo, está mostrando que en vida Él quiere salir. Está mostrando que en vida Él se quiere ir. Y este es el primer registro bíblico escritural. Eso nos muestra entonces que la tardanza en dejar un registro escritural es solamente porque ellos dicen, no, es inminente la venida del Señor. Es inminente, el Señor viene ya. Gloria a Dios. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Cristo Jesús. De tal manera que dice, nosotros no precederemos a los que durmieron porque habían matado a Jacobo. Y Pedro preso, mataron a Jacobo, y Pedro está preso en la cárcel diciendo, bueno, si mataron a Jacobo me matan a mí. Y Pedro se duerme, no que de pronto no hizo tantas cosas porque dice que se durmió, pero había una iglesia hablando allá. Dice que el Señor mandó un ángel, les abrió los grillos, los desató, los sacó, y él pensaba que estaba en un sueño, y cuando se resulta que el Señor lo había sacado. Muere Esteban, el primer mártir, muere Esteban. Y en las persecuciones murieron los cristianos, entonces estaban muriendo algunos en Cristo. Pero dice Pablo, nosotros los que vivimos. La pregunta es, ¿cómo se transmitió? Miren que Pedro siente escribir en una carta. Evidentemente había un problema en algún creyente que estaba pensando, el Señor se demora. ¿Sabe qué, Pedro? Estoy cansado de tu mensaje en la dominical. Estoy cansado, Pedro, ¿sabe qué? Hace años que me predicas, hace más de 30 años que me predicas que el Señor regresa. Y alguno se enojó. En segunda de Pedro anciano, dice, el día del Señor vendrá. Él está vivo, está anciano, pero él dice, el día del Señor vendrá. Y el día del Señor vendrá. Esa es la fe que él tiene. Entonces dice en el capítulo 3, segunda de Pedro, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y por el mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles. Sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia. Ya había habido divisiones en cuanto a la doctrina. Habían ahí algunos, Himeneo, Alejandro, había gente que ya estaba diciendo, el Señor vino y el cuerpo estaba, pero ese cuerpo era espiritual, no era carnal, y un montón de doctrinas estaban ya influenciando, porque hay mucha gente que interpreta como quiere. Necesitamos la interpretación primera del Espíritu Santo, la revelación primera. Eso es lo que necesita el Señor. Una iglesia que crea la verdad y la verdad la tenga como lo primero, que es Jesús. Entonces dice Pedro, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Como diciendo, algunos ya decían, no, el Señor ya no viene, ya no va a venir. Y dice, o sea, los que predicaban según su concupiscencia, diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento, de la salvación, del rescate de Dios, del rescate final, de la separación final? ¿Dónde está la promesa? Venga para acá. ¿Dónde la cumplió? ¿La cumple o no la cumple? ¿Ven que no la cumple? ¿Se imagina gente así? ¿Se imagina creyentes así, discutiéndole a Pedro, diciéndole dónde está la promesa del advenimiento? Como diciendo, el Señor no viene, eso que cuentas tú son mentiras. Y la palabra nos muestra, porque desde ese día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como en el principio de la creación. Estos ignoraron voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra
de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y que por el agua subsiste, diciéndole que su palabra tiene tanto poder que crea. Y ha creado, hizo todas las cosas. ¿Por qué no van a creer a Dios si por su palabra hizo los cielos y la tierra? Eso le está diciendo Pedro. Si por la palabra de Dios hizo todo, ¿cómo no voy a creer a una promesa que Dios me hizo? Eso es lo que le está diciendo. Alabanzas a Jesús. Con lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. Y dice entonces, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Somos nosotros los que tenemos un problema con el tiempo, pero Dios es eterno. Él es inmutable y no cambia. Dice, tanto demora el Señor. Y hay personas que se van de la iglesia 1, 2, 3, 4 años, 5, 10 años, 6 años y ya no caminan con el Señor porque se cansaron de escuchar la palabra, se cansaron del mensaje, no la creyeron. Pero dice entonces Pedro, para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Y luego dice Pedro, el Señor no retarda su promesa, aunque ustedes me digan lo contrario. Así le está hablando en esa carta, en la carta universal de Pedro, la segunda. El Señor no retarda la promesa. Y de pronto podía decir Pedro, no lo dice, yo estuve con él. Yo estuve con él. A mí me mandó con la barca que saque más peces allá, después de haber trabajado toda la noche. Y vine con mucha cantidad de peces y no podía ni cargar la cantidad de peces que había. Yo estuve con él. Cuando sanó mi suegra, yo estuve con él. Pero no pudo haber dicho la cantidad de milagros y de cosas que el Señor hizo, porque Él estuvo con Jesús. Cuando le conoces a Jesús, no dudes de lo que el Señor te dice. Aleluya. Cierren sus ojos. Pero hay alguien aquí que le cuenta algo del Señor. Y el que no es semejante a la obra del mal, que viene se va. Pero su promesa permanece y son fieles y verdadera. Gloria a su nombre. Y Pedro dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, dice. No dice para con todos, sino para con nosotros. Está hablándole a la iglesia. No está predicando en un aire libre, sino dice con la iglesia, con algunos que no le creían, es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno se pierda, ni perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y luego le dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Eso decía Pedro. Pero el día del Señor vendrá. Sí va a venir. ¿Y sabe cómo? Como menos te lo esperes, como ladrón en la noche va a venir. O sí que Pedro está entre comillas, anciano. Pasaron los años desde que el Señor le dijo que iba a regresar a por ellos. Y el Señor no había venido, pero Pedro mantenía su fe en Jesucristo. Intacta la mantenía. Pero el Señor no regresa. Y y no hay un registro de la obra del Señor, sino al final. Y el Evangelio de San Marcos es el Evangelio escrito por el discípulo de Pedro. El discípulo de Pedro, Marco, es el que escribe esa vida de Jesús. Es el primer registro de vida, obra y muerte y resurrección de Jesús. Es el Evangelio de San Marcos, por eso es el más corto. Por eso se repite ese evangelio en Lucas y Juan y Marco, porque los demás le extendieron también en cuanto a la visión que tenían, le pusieron, lo enriquecieron, pero es el más corto. Pero son las palabras de Pedro las que resuenan, del que había estado con Jesús. Marco solamente te escribe lo que Pedro le va dictando, lo que le va diciendo Pedro. Pero ¿sabe por qué? Porque Pedro siente ahora que el Señor tenía un plan más amplio todavía. Era llegar más allá. Y dice, ¿sabes qué? Marco, ven para acá. Vente para acá.
Te voy a contar todo lo que he vivido con Jesús. Y quiero que esta nueva generación que viene, eso que yo no conozco, eso que yo tampoco puedo ver, porque el Señor había dicho, vendrá un día en que te ceñirá otro y no podrás hacer lo que tú quieras, porque Pedro viejo, ya Pedro sin fuerza no puede hacer nada. Ya no puede caminar, no tiene ese vigor que tenía, pero entonces sí sabía, ¿qué? Contaba la verdad. Contar lo que le pasó, la verdad, y dejar en este Evangelio de San Marcos, ¿a quiénes? A que usted y yo lo hubiésemos podido leer en alguna ocasión de nuestra vida, a que hayamos podido alcanzar a compartir la misma esperanza que Pedro, con los discípulos, compartiendo la misma fe, la misma esperanza que ellos. ¿Y sabe qué? El Señor todavía no ha venido, pero ¿sabe qué? El testimonio de su poder, de su Espíritu Santo, es verdad. El cambio en la vida del que recibe el Evangelio es verdad. Dios sigue sanando hoy todavía, es verdad. Jesucristo sigue revelando su nombre, es verdad. El Señor se retrasó, entre comillas. No se retrasó. Él quería alcanzar a todos los confines de la tierra. Alabanza a Cristo Jesús. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Así que encontramos entonces que los discípulos tenían esa esperanza en vida, una esperanza en vida acerca de la venida de nuestro Señor Jesús. Creemos nosotros, el Señor nos ha compartido a nosotros esta palabra, y la generación que conoció al Señor durmió, pero llegaron nuevas generaciones. Y se multiplicaron los hombres sobre la faz de la tierra. ¿Y sabe qué? El Señor llegó hasta nosotros. Usted de pronto en la tierra donde nació, llegó un día en que alguien llegó por el Evangelio de salvación y su vida cambió, su vida fue transformada. Y el Señor le ha dado a usted esperanza. ¿Sabe qué? Nosotros estamos viviendo los tiempos últimos, cosas que no vivieron en el pasado. Nosotros. Y de pronto alguien aquí todavía no ha entregado su vida a Jesús. De pronto alguien aquí no ha sido bautizado, que se le invoque el nombre, porque es en el nombre de Jesús que hay perdón del pecado, y todavía está acá. ¿Y sabe qué? Todavía está abierta la puerta del arca, todavía está la puerta de salvación abierta. Y en esta mañana, quisiera que le reconozcamos al Señor su misericordia, y que por su gracia hemos llegado a escuchar este Evangelio glorioso. ¿Sabe qué? Transforma. Sigue transformando la vida, sigue transformando los hombres, los corazones. Él quiere salvarte a ti. Él quiere confirmar la salvación a su iglesia. Él quiere que tú estés preparado para cuando Él venga. El Señor no se retrasa. Hay un altar aquí que simboliza los pies de Cristo. Dice la palabra del Señor en Romanos. Póngase de pie. Romanos 5, versículo 1. Dice, pues justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, en quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando, esperamos. Alabanza al Señor. No sé qué esperamos. ¿Qué estás esperando en esta mañana? De pronto dice, alguien está esperando a que termine el pastor que quiere ir a comer. No, hermano, aprovecha el tiempo. Organiza con tu corazón con Dios. ¿Cuándo puede ser tarde mañana? Aleluya. Gloria a Jesús. Y si de pronto alguien dice, yo no estoy mal con Dios, yo estoy bien, bueno, dele gracias a Dios que está dentro de la gracia. En esta hora, Señor, te ruego por los hermanos que estamos aquí. Derrama tu Espíritu Santo en esta hora. Jesucristo, gracias por esta esperanza viva que nos has dado. Cristo, en nosotros la esperanza de gloria. Tenerte a ti, Señor, es la máxima seguridad. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Adórele, hermano, adórele. Adórele, hermano, adórele.
No te distraiga, adórele. Oh, no pienses en el ruido. De pronto se necesita la música para adorarle. No, que sea tu alabanza, que sea tu adoración. Dígale el santo en esta hora, dígale que Él es bueno, dígale que Él es digno, adórele. Adórele, adórele, adórele. Un momento para adorarle.